Desde los estudios de LTV, el canal de la Tribuna, les presentamos el análisis, las entrevistas, los invitados y las noticias que fueron portada durante la semana en su foro dominical Contraportada, con todos los temas de país que generan polémica y debate junto a los protagonistas. Contraportada, con el destacado periodista Eric Mejía. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de su foro dominical Contraportada, hoy domingo 5 de abril, para abordar dos temas que están en la agenda de los medios de comunicación durante todo este mes de abril y que han venido siendo parte de la mediática. En principio, los constantes ajustes al precio de los carburantes. Ajuste tras ajuste, evidentemente en gran medida por lo que pasa en el contexto internacional, por esta disputa internacional entre Estados Unidos e Irán. Y también a nivel doméstico, esta iniciativa política de los juicios contra funcionarios de Libertad y Refundación promovida por el Partido Nacional desde el Congreso Nacional de la República. Antes de la Semana Santa, que ya está finalizando, nos fuimos con un cambio institucional en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Para muchos, sorpresa. De entrada, el Partido Nacional pretendía aplicarle juicio político a la señora presidenta de la Corte en aquel momento, Raquel Ovando. Para no perder esa curul en el Pleno de la Corte, el Partido Libertad y Refundación estratégicamente terminó cediendo la cabeza, la titularidad en el Poder Judicial y se quedaron con el cargo de magistrado, pero perdieron la presidencia, algo inédito en la vida institucional de un pleno de la Corte Suprema de Justicia. Automáticamente el pleno, 24 horas después, eligió a un nuevo titular, siendo el abogado de afiliación liberal Wagner Vallecillo electo por el pleno como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Días antes, el pleno del Congreso Nacional sometió a juicio político al entonces fiscal general Joel Antonio Zelaya. Todo el mundo esperaba que el primer enjuiciado iba a ser el consejero Marlon Ochoa, pero no fue así. E inmediatamente la comisión, después de la comparecencia del exfiscal, decidió suspenderlo y también decidió que lo correcto era, desde la óptica partidaria del Partido Nacional y el Partido Liberal de Honduras, su remoción de la titularidad de la Fiscalía General. Eso pasó antes de Semana Santa. Para esta próxima semana se supone que vienen los juicios políticos contra el consejero Marlon Ochoa y contra el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán. Pero esto es a nivel partidario. Lo que más impacta a los hondureños, vamos a colocar en pantalla, es este trancazo al precio de los carburantes que viene a partir de mañana lunes a las 6 de la mañana. 10 lempiras con 33 centavos es el nuevo incremento en el diésel. O sea que si su automotor se moviliza a través de diésel, a partir de mañana lunes a las 6 de la mañana será de 128.42 el galón. Entre tanto, las gasolinas, la super y la regular, tienen un incremento superior a los 6 lempiras. El querosén, que utilizan en gran manera las microempresarias de las baleadas y todo, tendrá un incremento de 13 lempiras con 31. Lo único que está congelado es el precio del gas doméstico. Esto es a partir de mañana lunes. 10 incrementos se han registrado en lo que va del actual gobierno de la República. Nos acompaña en esta primera hora y vamos a tratar de sacarle mucho provecho a Darwin Ponce, analista en temas de protección al consumidor,
Nos parece muy acertada su comparecencia, tomando en cuenta el impacto colateral que tiene en la canasta básica familiar este tema de este nuevo ajuste en el precio de los carburantes. Darwin, buenas noches. ¿Hacia dónde vamos con estos incrementos en el precio de los combustibles? Buenas noches, licenciado. Es un placer estar aquí con ustedes. Igual al licenciado Héctor Pérez. La verdad es que creo que el gobierno actual y los anteriores gobiernos han logrado posicionar muy bien la narrativa del precio de los carburantes actual. ¿Por qué? Porque el precio no depende solamente del valor que se paga en el mercado internacional. O sea, el precio no es solamente basado en el precio internacional. Casi la mitad del precio que nosotros pagamos por galón en Honduras son impuestos, y eso cambia totalmente la lógica. Entonces, cuando estamos hablando de un producto altamente sensible y altamente volátil, y donde en un país donde solamente unos pocos sectores sostienen o mantienen la mayor carga fiscal, depender de los combustibles como la tercera fuente de ingresos de un país se vuelve muy riesgoso. Entonces, yo creo que hay que darle a la narrativa la valoración correcta. No es solamente por los precios internacionales, eso es solamente un factor. Casi el 50% de lo que pagamos los hondureños en bomba son impuestos. Eso no le gusta al gobierno, ni a este, ni a cualquier otro que hayamos nosotros en el pasado criticado como lo hemos hecho, pero es la realidad. Y es una situación que tiene muchas aristas y, como bien dijo usted, licenciado, tiene un impacto directo en la economía nacional, especialmente en el tema de inflación que afecta a la canasta básica de los hondureños. Solo antes de presentar a mi invitado Héctor Pérez, si no se le aplicara ningún impuesto a los carburantes, más o menos ¿en cuánto andaría el galón de diésel, el galón de gasolina? Bueno, quítele que por cada 100 lempiras que pagamos en un galón de combustible, o sea, se paga más, pero por cada 100 lempiras, dependiendo del combustible, anda entre un 23 y un 30% de impuestos directos. Entonces estaríamos hablando de que en lugar de 100 lempiras, póngale que podríamos pagar 75 lempiras, 25 lempiras a favor del consumidor por cada 100 lempiras. Entonces, eso ya es algo significativo y vendría a aliviar la situación. Muy bien. Y algo que me llamaba poderosamente la atención aquí con el amigo Darwin Ponce y también con Héctor Pérez, era un comentario que hacía alguien ligado con la empresa privada, que este impuesto que los gobiernos, o sea, que el Estado cobra a través de los carburantes, no va detallada en la factura que le dan en bomba. Vamos a platicar más sobre este elemento con Darwin Ponce. Bueno, Héctor Pérez, vamos a colocar en pantalla los comentarios que ha hecho don Dante Mossi. Sumado a los comentarios de Darwin Ponce, me parecen altamente responsables. Dice, vamos a colocar el anterior, porque este es el segundo comentario que hace en la cuenta de X don Dante Mossi, haciendo énfasis en el impacto inflacionario. No se anuncia ninguna medida de mitigar el impacto en los fletes, fertilizantes, alimentos para los pobres, electricidad o salario mínimo. Nos condenan a tasas de interés al alza y depreciación de la moneda. Puntos suspensivos. Coloquemos el segundo. Esto lo dice el expresidente del Banco Centroamericano de Honduras. Estas medidas no protegen a los más vulnerables. Para darles algunas sugerencias, consideren: 1, proveer una rebaja temporal a los impuestos; 2, aumentar la oferta de alimentos en Banasupros; 3, proveer exoneraciones a tasas blandas para la importación, dice don Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano, y créditos blandos para la importación de fertilizantes. Bueno, la clase política representada en el Congreso Nacional, partiendo de lo que dice don Dante Mossi y de lo expuesto por Darwin Ponce, que dice, bueno,
En Honduras, si no se cobrara un impuesto a los combustibles, los precios andarían por los 75, 80 lempiras por galón. Buenas noches, abogado. Buenas noches, licenciado Eric. Gracias por la oportunidad, al igual al licenciado Darwin. Un placer. Mire, está claro que Honduras no es un país productor de combustible o de petróleo y de sus derivados. Lo que toca es mitigar o buscar medidas alternas para evitar el impacto del pueblo hondureño. ¿Cuál es el problema si le quitamos eso de que le quitemos los impuestos? Siempre ha sido el tema de discusión en todos los gobiernos cuando viene un alza. Pero entonces, ¿cómo va a funcionar el aparato gubernamental? Yo soy abogado, soy independiente. ¿Qué pasaría si yo, cuando voy a registrar al Instituto de la Propiedad, están trabajando solo con la mitad de empleados porque no le pueden pagar? O sea, ¿cómo va a funcionar el aparato gubernamental? Lo que yo creo que lo que podríamos hacer nosotros es, ¿qué? Una pregunta, me gusta porque usted es analista de protección al consumidor, ¿correcto? Yo no he visto que esa dirección de protección al consumidor ha ido a calibrar las bombas, porque ahí también se puede estar. Usted sabe los problemas que tienen las bombas, ¿verdad? Que no le echan el combustible correcto, la cantidad correcta. O sea, yo no he visto una dirección de protección al consumidor que está en supervisión continua ahorita para ver si realmente lo que está comprando el usuario se lo están dando. Esas bombas de combustible han tenido problemas históricos, que supuestamente cuando usted paga una cantidad no es lo que le están echando. Eso es una medida para proteger al usuario. Otra cosa también, me gustó también el Twitter de la X del señor Dante Mossi, donde dice que el Banasupro, ¿qué está haciendo el Banasupro? No está haciendo nada, porque ellos también deberían de poder colaborar y dar estos productos alimenticios básicos a un precio moderado y no a un supermercado. Porque hoy en día la pulpería ya no es opción. Muchos dicen, no, yo voy a la pulpería, no voy al supermercado, porque es más barato, pero no, más bien la pulpería es más caro que el supermercado. Por eso es que mucha gente prefiere ir al supermercado, licenciado. ¿Qué está haciendo? Por ejemplo, son cosas pequeñas, pero que van ayudando a la economía familiar. Cuando usted compra un pollo en un supermercado, compra un que pese X libras, está comprando más hielo que la misma carne de pollo. O sea, la Dirección de Protección al Consumidor, ¿qué está haciendo para poder, por lo menos, que el usuario compre lo que está comprando y no le estén metiendo gato por liebre? Muy bien, ese es un buen punto y es una buena tarea que le vamos a dejar a los de protección al consumidor, y hay que decirlo, en manos. Pues sí, pero eso, aquí estamos en una situación de país, pues. Aquí no hay partidismo ni correligionario, estamos en una situación crítica. Ese es un buen punto. Mire, le acabo de preguntar ahorita a la inteligencia artificial en cuánto se cotiza el barril de petróleo en el mercado internacional. Me dice aquí la IA que a fecha de hoy, 5 de abril del 2026, estas son las cotizaciones. Está a 111.44 el petróleo Brent. El petróleo WTI me dice que está a 111.54. Son 10 centavos de dólar la diferencia. Este ajuste, vamos a colocar nuevamente en pantalla la tabla que va a ser vigente a partir de mañana lunes a las 6 de la mañana. 10 lempiras el diésel, 13.31 el querosén, 6.02 la regular, 6.59 la super, y tenemos también un incremento de 0.94. Damos brevemente la pestaña donde está el horario. Es del LGP, el vehicular, el que utilizan los taxis. Va a subir 94 centavos, prácticamente un lempira. En razón de lo que se está cobrando en el mercado internacional por cada barril de petróleo, ¿se justifica? No, no se justifica. ¿Por qué no se justifica, Darwin? No se justifica porque, bueno, el abogado Pérez dijo que no somos un país productor. De hecho, en toda América solo hay 8 países que producen petróleo, y de esos 8 solo 3 refinan: Brasil, México y Estados Unidos. Lo hacía Venezuela también, pero ya no estaba haciéndolo en grandes cantidades, y ahora el dueño de ese petróleo es Estados Unidos. Entonces, no estamos pagando los precios que deberíamos pagar,
Y esto no ocurre en este gobierno, ocurre desde los gobiernos anteriores. Histórico. Sí, de hecho, nosotros como organización criticamos mucho al partido que acaba de salir, porque cuando el petróleo anduvo rondando que los 57, no llegaba ni a los $60, la gasolina rondaba siempre los 100 lempiras, superaba los 100 lempiras, bajaba a los 100, pero estábamos pagando precios como cuando el barril costaba más de $100. Entonces siempre criticamos eso y desde ahí nos dimos cuenta que realmente no existe tal cosa como un subsidio. Los subsidios no son reales, o sea, los gobiernos nos engañan, nos mienten con los subsidios. O sea, no es algo ni siquiera que nosotros consideramos como una realidad. Bueno, ahí quiero intervenir porque hace 2 fines de semana el gobierno de la República en conferencia de prensa daba un dato que me parece muy interesante. Dice el gobierno que semanalmente se está haciendo un aporte en el tema de subsidios de 160 millones de lempiras entre las gasolinas y el diésel. Si no me equivoco, creo que son 116 millones de lempiras en el tema del diésel, en el tema de las gasolinas, y 44 millones en el tema del diésel. Lo explicaron en Casa de Gobierno, que a propósito dicen algunos, bueno, este tema mediáticamente no se está manejando bien porque hay un malestar ciudadano con el tema de los constantes ajustes al precio de los carburantes. 160 millones le cuesta al Estado, dice el gobierno, este subsidio del 50% del incremento real que deberían experimentar los precios de los derivados del petróleo. Pero yo les pregunté que nos mostraran, por favor, en el presupuesto de qué partida, de qué renglón están afectando para un subsidio. No tuve respuesta. Para usted es falso. Es falso. Es falso sencillamente porque imagínese usted, si no se estuviera pagando un subsidio, ¿cuánto estaría la gasolina super? Entonces, no es cierto, porque en el mercado internacional, ahorita la gasolina anda un poco, si usted la compra en puerto, está un poquito arriba de $3, 3.10 creo, si no me equivoco. Entonces, ese valor, con la traída a Honduras, los impuestos que se pagan por traer el combustible, no dan para que estemos pagando los precios actuales que estamos pagando. La realidad es que el mayor cargo que tenemos nosotros, los hondureños, por concepto de precio de combustible internamente, es por los impuestos. Y estos impuestos son los que están afectando verdaderamente el precio. Lo del precio internacional no lo podemos manejar. Eso lo vamos a tener que pagar. Pero si tuviéramos una rebaja en los impuestos o la desaparición de esos impuestos, que lo veo difícil, tuviéramos un buen alivio. El abogado Pérez preguntaba... Permítame ahí, mire, uno cómo se auxilia ahora con el tema de la inteligencia artificial, con el precio que usted daba. ¿Cuánto vale el galón en puerto? Me dice aquí la inteligencia artificial que la gasolina super, me dice en Puerto Cortés, 108.74 lempiras por galón. ¿En Puerto Cortés? En Puerto Cortés. La gasolina regular, 93.74 por galón. El diésel, 89.60 por galón, me dice aquí. En Puerto Rico, la gasolina regular, $3.75. La gasolina premium que utilizan ellos es de $4.15. El diésel, aproximadamente $4.75. En Puerto Barrio, Guatemala, la gasolina superior, 40 quetzales, .54. La gasolina regular, 39.53. El diésel, 42.51 quetzales. Bueno, en el puerto, aquí en el país, ya la gasolina en el puerto ya pagó algunos costos. Por eso que tiene ya un valor. Pero si usted lo compra en el Golfo, directamente con el proveedor, en Estados Unidos, el precio es diferente. El asunto es que Honduras no compra carburantes. Mire qué tremendo, qué vergüenza. Honduras... Vamos a coloquemos en pantalla nuevamente la tabla para que, en razón de lo que nos está explicando Darwin, adelante, Darwin. Sí, Honduras no compra carburantes en el mercado internacional, lo hace la empresa privada. Eso es vergonzoso. Vergonzoso, ¿por qué? Porque significa que
que Honduras no tiene dónde meter ni un galoncito de combustible o crear una reserva estratégica como se propuso allá por los años 70, inicios de los 80, como ocurre en China, en Japón, en muchos países que tienen una reserva estratégica de hasta de 120 días. Me decía un amigo que ha trabajado en la ANE que la reserva estratégica de Honduras, por cuestiones de guerra, así lo detalla la ley, es de 8 días, solamente 8 días. Pero con la empresa privada. Pero con la empresa privada. Entonces uno desconoce, y me gustaría que personeros de UNO, la empresa UNO, o de Puma Energy, o de la Texaco, nos dijeran cuánto nos están cobrando por almacenaje, cuánto están cobrando por traer ese combustible a Honduras, ya que Honduras no puede, es incapaz. Tenemos décadas de no poder hacer esto, no tener una reserva estratégica y tener un colchón. Por ejemplo, si tuviéramos una reserva no estaríamos pagando estos precios, porque cuando el combustible estaba a buen precio se pudo haber comprado. Esa es una solución que se puede ir considerando, pero ellos, ¿qué es lo que dicen? Somos muy corruptos para tener una reserva estratégica. Eso es lo que dijeron en público los personeros de la Secretaría de Energía. Usted explicaba, Darwin, una dinámica que una cosa es el diferencial del tema del ajuste al tema de la rebaja. ¿Cuál es esa dinámica? Bueno, nosotros estábamos diciendo que el gobierno está prácticamente semana a semana aplicándonos incrementos. Entonces, las rebajas las están aplicando en la banda de los 22 días. Supuestamente, tanto rebajas como aumentos iban a estar clasificadas dentro de la banda de los 22 días, pero lo están haciendo prácticamente semanal en el tema de los aumentos. Ajá. En las rebajas usted no lo va a ver semana a semana, lo va a ver cada 22 días. A lo mejor reflejado de forma diferente, pero esa es la dinámica que está ocurriendo. Eso genera una inequidad, ¿verdad? Correcto. Ajá. Ahora, póngase usted a pensar, ya que el gobierno no importa combustible, no tiene una reserva estratégica, significa que estamos dependiendo de 3 empresas que hacen eso. Suponga usted que ellos tienen una reserva de 10 días, 8 días, 10 días. Ok. No estoy seguro si estarán haciendo compras cada 8 o 10 días. Tampoco sabemos cada cuánto están haciendo compras, en qué cantidad y a qué precio. Eso debería estar publicado en la página de la Secretaría de Energía. O sea, ¿quién hizo la compra? UNO o Puma Energy o Texaco o cualquier otra. ¿Cómo compró el combustible? ¿Cuándo lo compró? ¿Y cuál es su reserva al momento de la entrega de ese combustible? Entonces, si ese combustible lo compraron a $3, póngale, vino a Honduras con el precio de $3 y lo mantienen 500,000 galones, vamos a decir algo. Y de esos 500,000 galones solamente han entregado 200,000, todavía tienen 300,000. Pero a la semana siguiente anuncian que va a costar $3.20. Pero ellos no lo compraron a $3.20. A 3. ¿Qué significa eso? Que a algo que compraron más barato le están aplicando un aumento solo porque el mercado dice que la próxima compra va a ser a 3.20. Entonces, eso no me lo han logrado desvirtuar tampoco, porque las transnacionales, las que compran combustibles, que no debería ser función de ellos, sino que debe ser una función compartida, se han llamado al silencio. Aquí tenemos el mercado cooptado por 3 compañías nada más. Y el Estado no participa, solo participa como regulador y como cobrador. Entonces, esa es la realidad. Y la otra cosa que no podemos hacer, porque no tenemos una reserva estratégica, es hacer compras a futuro. Pero le podríamos exigir a estas empresas que importan hacer compras a futuro. Si necesitan un apoyo, si tuviéramos un fondo petrolero, apoyar con un fondo petrolero para que se hagan compras a 3 y 6 meses. Bueno, yo me imagino que Darwin Ponce, quien está revisando constantemente y analizando estos ajustes, miren, el día viernes, el barril del petróleo Brent estaba a $111. Entre el día viernes y hoy domingo, el aumento ha sido como de 40 centavos.
En razón del último ajuste que fue el lunes anterior, ¿de cuánto ha sido la variación? Porque estamos viendo acá, vuélvanme a colocar la tabla, que, por ejemplo, en el diésel estamos hablando como de 40 centavos de dólar, que es el incremento. Estamos hablando de la super y la regular, que son 6 lempiras. Estaríamos hablando que es como de 25 centavos de dólar el incremento. ¿Cuánto ha sido la variación del precio del crudo en el mercado internacional para aplicar este nuevo incremento, Darwin, en razón de una semana? Por ejemplo, hoy vemos que está a 111.40 y algo, pero el día viernes estaba a 111. O sea, el incremento entre el viernes y hoy ha sido de 49 centavos de dólar del precio del barril. Lo que sucede ahí es que hay que hacer una diferenciación entre el precio del barril y el precio del producto terminado, que en este caso sería la gasolina, el diésel, querosén, búnker y gasolina para aviones, porque el proceso es diferente para cada uno de ellos, el proceso de refinado. Entonces, eso, el petróleo puede variar en cuanto al precio internacional mucho o poco, pero realmente donde tenemos que fijarnos es en el precio que se compra el producto. En este caso, la referencia que uso es la gasolina básicamente. Y en ese sentido, eso puede variar, no importa si el petróleo no subió o no bajó mucho, pero sí el proceso del refinado puede variar en el precio. Entonces, ahí es donde uno tiene que fijarse. Y la verdad es que en los últimos días sí ha habido una fuerte variación en el precio de la gasolina vendida en el Golfo, y bastante considerable, por cierto. Pero, reitero, no es ese para nosotros la referencia de precio que estamos pagando. Lo que está encareciendo el producto son los impuestos, porque esos no los cambian, esos no los negocian. Y el asunto es que en un país donde la carga fiscal depende de los combustibles, como una de las fuentes principales, en un país donde no se produce petróleo ni carburantes, no es sabio. Honduras tiene 18 departamentos. De esos 18 departamentos, 3 departamentos, licenciados, solamente 3. Francisco Morazán, Cortés, y Valle. Si no me equivoco, es Valle. Valle. Solo esos 3 departamentos tienen encima la carga fiscal de un 85%. Significa que hay 15 departamentos en este país que pagan prácticamente cero. Algunos pagan cero, otros pagarán un 1 o 2% de la carga fiscal. Entonces, yo creo que no es sabio hacer que la economía nacional dependa, en tercer lugar, de los carburantes, de los impuestos a los carburantes. En muchos países eso no es así. No es así. Tenemos una economía informal. Más del 40% de la gente que trabaja en el sector informal, y ninguno de ellos paga impuestos sobre la renta. ¿Es justo eso? No, no es justo. No es justo que haya gente que gana mucha plata en departamentos que no aportan absolutamente nada. Yo creo que hay que empezar a revisar el sistema fiscal del país para poder aliviar estos temas. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa comercial. Darwin Ponce, analista en temas de protección al consumidor, nos va a acompañar en esta primera hora porque está bien solicitado en este contexto de los ajustes al precio de los carburantes. Más adelante va a estar en otro programa de televisión. Él nos ha concedido esta primera hora del Foro Dominical Contraporta, y también ya nos acompaña don Germán Espinal y también el abogado Héctor Pérez. Porque, ¿y la clase política qué decisiones va a tomar? Esto tiene un enorme impacto en el tema de los precios de la canasta básica familiar. Enorme. Si no, revisen los comentarios bastante acertados y responsables del expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, don Dante Mossi. Vamos a hacer una primera pausa comercial, ya volvemos.
En este panel nos hubiera gustado tener a alguien representante del Partido Nacional, pero todos nuestros contactos nos han dicho, andamos fuera de la capital. Y es entendible porque venimos de un periodo de vacaciones. Pero nos hubiera gustado, siempre normalmente tenemos 4 invitados. Y yo trato de tener siempre un representante de cada partido político. Héctor Pérez hoy está aquí en calidad de militante del Partido Liberal, porque en la segunda hora vamos a analizar este tema del juicio político contra Marlon Ochoa y Mario Morazán. Al igual, aquí nos acompaña don Germán Espinal, militante del Partido Libre. Darwin Ponce es independiente como analista de temas vinculados con protección al consumidor. Vamos a colocar en pantalla lo que ha dicho en las últimas horas, lo que ha expresado en X la ahora designada presidencial María Antonieta Mejía. Hasta este momento, hoy domingo, es la única del gobierno que se ha pronunciado. Ha dicho la designada presidencial, sabemos que el aumento en los combustibles está afectando el bolsillo de las familias hondureñas, no lo ignoramos. Me parece bien que de entrada acepte la responsabilidad del gobierno. Dice en un segundo párrafo, este incremento responde a factores internacionales, el precio del petróleo, los costos de importación y el comportamiento de los mercados globales. Honduras como país importador no está aislado de esta realidad. Valóreme, déjenme ahí en pantalla este mensaje que me parece bastante interesante de la designada presidencial. Pero valóreme, Darwin Ponce, esto que dice la designada. Este incremento responde a factores internacionales, el precio del petróleo, los costos de importación y el comportamiento de los mercados globales. Honduras, como país importador, no está aislado de esta realidad. Es una verdad a medias. ¿Verdad? En un 50% esa verdad, porque el otro 50% corresponde a los impuestos. Y eso no lo menciona. Como buena política, no lo menciona. Recuérdeme, ¿a partir de cuándo en Honduras se comenzó a implementar ese impuesto a los combustibles? El detalle no lo tengo muy claro, pero fue hace ya varios años. Antes se tenían varios impuestos al combustible y se unificó en uno solo. Tiene un nombre bastante largo, por cierto, el impuesto a los combustibles. Tiene que ver con la parte de vialidad, pero lo dejaron en un impuesto único. Y le llamamos nosotros un impuesto regresivo, porque todos los hondureños pagamos el mismo precio por el galón de combustible, no importa nuestro salario. Ok, dice seguidamente la designada María Antonieta Mejía, pero lo que sí está bajo nuestro control es cómo respondemos. Este gobierno está actuando, número 1, vigilando la cadena de comercialización para evitar abusos, especulación y escasez. ¿Estará pasando esto? Bueno, eso es una tarea que ni siquiera deben anunciarla como un logro, porque es parte de la responsabilidad de la Dirección de Protección al Consumidor y a la Fiscalía. Yo recuerdo que el anterior director de Protección al Consumidor del Partido Libre tuvo la característica de que fue bastante agresivo en el tema de vigilancia. Yo siempre aprecié eso, pero no es algo que se deba aplaudir. Esto es como aplaudir porque se está haciendo el trabajo que se debe hacer. Es una obligación. Es una obligación que tienen, sí. Y permanente. Sí. Y como bien dijo el abogado Pérez, no se ha visto mucho en los últimos días, y es una realidad. Bueno, que el director de aquel momento salía a los mercados, pero el propio ministro de Industria y Comercio no sabía cuánto costaba la libra de pollo. Eso fue desafortunado por parte del gobierno en aquel momento. Número 2, dice, implementando medidas para reducir el impacto en el transporte y los productos básicos. ¿Se estará haciendo? Pues no se han visto esas medidas. Yo creo que una medida que yo le recomiendo al gobierno es que saque a los agentes de tránsito o de vialidad de los salones de belleza donde se encuentran limpiándose las uñas y haciéndose pedicures y manicures, y que los ponga a trabajar, porque usted a las 7 de la noche va al centro de Tegucigalpa, no hay un agente de policía, no hay un agente de tránsito. A las 2 de la mañana usted no encuentra un agente de tránsito en ningún lugar de Tegucigalpa, y me imagino que en ningún lugar de San Pedro y otras ciudades importantes. Entonces, antes, hace unos años, los agentes de tránsito trabajaban en las vías más congestionadas para ayudar a aliviar el tráfico, que eso sí,
está afectando enormemente el bolsillo de los hondureños. Esas enormes filas de carros que se forman a todas horas en Tegucigalpa. Esa es una medida que sí podríamos aplaudir y que tampoco la están implementando. Bueno, número 3, absorbiendo el 50% del impacto del alza para proteger directamente a la población. Que nos muestren la partida presupuestaria, el renglón y de dónde procede esos fondos y les vamos a creer, aunque de todas maneras el Estado no posee dinero, tiene que sacarlo de algún lado. Y yo creo que si son capaces de seguir con un proyecto como el trencito, le digo yo, el trencito de la corrupción, ya se gastaron más de 1.100 millones de lempiras y no hay ni un carril, ni un riel puesto, entonces yo creo que podrían dirigir dineros para realmente apoyar este tema de rebajar los impuestos. Bueno, número 4, impulsando modalidades virtuales en el sistema educativo y teletrabajo en algunas dependencias del Estado para reducir la movilidad y el gasto en combustible. A propósito, a partir ya de mañana lunes se regresa a la normalidad en los centros educativos. Yo les digo, yo vengo de tierra adentro y para mí esta medida ha sido desacertada, porque nuestros jóvenes en tierra adentro son de escasos recursos y si sus padres tienen para darles una recarga semanal, hasta mucho. Darwin. Esa es una medida, yo digo, jalada de los cabellos. Cuando se castiga al consumidor por acciones que el gobierno debería de tomar, me parece que son, como bien dice usted, desacertadas. Porque la demanda de combustibles es una demanda que se llama, en términos económicos, demanda inelástica. El que usa 200 lempiras de combustible para hacer sus mandados al día, va a seguir gastando la misma gasolina porque necesita hacer los mismos mandados al día. Y luego, ¿qué pretenden? ¿Rebajar la factura petrolera? Les doy una mejor recomendación, aunque yo no soy partidario de las energías, como yo les digo, energías maricas, energía eólica, energía solar y otras energías porque no tienen potencia. Pero si el gobierno apoyara a los empresarios y a los transportistas y cambiaran su flota por automóviles o camiones o buses eléctricos, creo que en un 15%, 15% de la flota de transporte en Honduras fuera de movilidad eléctrica, Honduras estaría ahorrando más de $500 millones en factura petrolera. Esas son soluciones. Muy bien. Quitamos ya el mensaje de la designada presidencial María Antonieta Mejía. Vamos a colocar ahora en pantalla los mensajes de don Dante Mossi, porque ya va a terminar su comparecencia Darwin Ponce y ahora, ¿qué hacemos? También hay que ser creativos en el tema ¿qué hacemos? Aunque la gran decisión final la tiene el gobierno de la República, el Ejecutivo. Aquí tengo a un militante del Partido Liberal, don Héctor Pérez, y también a un militante del Partido como Libre, analista, como lo es don Germán Espinal, pero como analista. Pero como analista. Muy bien. Dice don Dante Mossi que no se anuncia ninguna medida de mitigar el impacto en los fletes, fertilizantes, alimentos para los pobres, electricidad o salario mínimo. Nos condenan a tasas, vamos a quitar un poquito la pestaña para que dice, nos condenan a tasas de interés al alza y depreciación de la moneda. Don Germán, ¿cómo valora esta medida que está anunciando don Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica? Bueno, primero, contento de participar con los amigos con mucha autoridad. Darwin lo ha hecho de manera adecuada y usted dirigiendo este programa. Y Dante Mossi, pues presidente del banco, fuimos compañeros de trabajo en el Banco Mundial. Y él ha tenido una iniciativa importantísima, que es lo que se ha recibido Darwin, que ha referido a Darwin, que tiene que ver con la introducción de esta iniciativa de mover el parque de transporte vía los motores eléctricos. Ha sido una iniciativa muy, muy modesta, pero ahí anda él con sus carritos, ahí las tiene a la salida del sur, en el mágico Durazno de los Carías. Y creo que esto ya lo explicó muy bien Darwin
el impacto que tendría, 500 millones no es despreciable. Y por supuesto, yo diría que estamos viviendo en una sociedad de poca control ciudadano y de un Estado débil. O sea, por mucho esfuerzo, yo participé de Darwin cuando fue ministro de Economía, Delmer Urbizio Pantin, yo era director de cooperación para el Estado y ahí pues conocimos la regulación de la famosa estructura de precios del combustible a nivel nacional, ¿va? Que era una manera mágica de decir lista de precios, para no ser más claro, ¿va? Porque el pueblo entendía cuál era el listado de los precios de los combustibles por los tipos que se tienen y sobre todo que le toca mucho al del interior, que es el queroseno, el gas, que es con el cual mueve su estufita y al cual se ha ido a refugiar ahorita en este momento. Cuando uno va a las aldeas, no hay otra opción más que esa. Y luego el Estado, desde esa época, en una de las reuniones que yo asistía, ahí por la peatonal, estaban los empresarios de dueños de las empresas petroleras y proyectaron, se usaba todavía, ya no se usaba mucho el data shop, la estructura de precios, ¿verdad? Y de repente aparecían 3 centavos de dólares que nadie daba cuenta. Bueno, y esos 3 centavos de dólares, preguntó del don Delmer Urbizio Pantin, que en paz descanse, un directo amigo, ¿qué es? ¿Pero de dónde estaba? Que eran llegábamos como a 60 lempiras por esa cosa. Y bueno, y los de las compañías, estaba ahí Chevron, Shell, el que estaba ahí por Camosa, pero nadie decía nada, pero todos se quedaban viendo y al final el ministro presionó y dijeron, no, es que esos 3 centavos de dólares son de un fondo que lo manejaba el presidente y de ahí le ayuda cuando se enferma alguien, cuando se casan, le dan un regalito. Y todo el mundo se quedó asombrado de esos 3, pero eran millones, no era un famoso fondo petrolero. Por lo menos ahí pues se dijo, bueno, pero entonces esto hay que quitarlo. El presidente Reina ordenó rápidamente que si eso existía y no había ninguna justificación que lo diera, se había que quitarlo. Entonces digo esto porque frente a este Estado nuestro, es un Estado débil que no ha tenido capacidad de enfrentar a las compañías transnacionales, y si alguien se atreve a medio tocarlos, no sigue gobernando, es la verdad. Ok, muy bien. Abogado Héctor Pérez, vamos a colocar siempre en pantalla estos mensajes porque yo siento bastante responsabilidad en las opiniones de don Dante Mosic, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. El caso particular del Partido Liberal, ¿debería hacer alguna propuesta en razón de lo que dice alguien tan respetable como don Dante Mosic? Abogado Pérez. No, claro, estamos de acuerdo que ese X, ya lo había mencionado, muy oportuno, una persona bien, ella como lo confirmó aquí el licenciado, experta en esta materia. Creo que desde el Congreso Nacional la bancada del Partido Liberal tiene que impulsar medidas que vayan directamente a la economía de las personas más pobres. Por ejemplo, en la luz. O sea, supuestamente ya se está subsidiando un porcentaje de la energía, de las casas, de la luz. Pero también otra medida que perfectamente el Partido Liberal puede impulsar es que si usted no paga al último de mes la luz, toda la factura se la cortan. Se la cortan y le cobran intereses y más la reconexión. ¿Qué pasaría si viene y hace un abono que le dé la posibilidad al usuario que haga un abono de un 50% de la factura de ese mes y el resto 50% se le vaya acumulando? Sí, porque a partir de este mes de abril viene un incremento del 10.49. Yo estoy pagando 1.600 lempiras. Mire, nosotros los liberales siempre nos enfocamos en el usuario, en la persona pueblo. ¿Qué pasaría? Se está subsidiando a la energía, ¿correcto? Sí. Pero usted sabe... 3 millones de personas. Usted sabe que hay empresas y maquilas que están... robando. No, sí, no, están robando. Están robando. No, claro, pero aparte de eso, licenciado, se han ido a instalar a residenciales y a colonias. Sí. Y entonces el medidor les abarca como una residencial o un domicilio de una colonia. Entonces el gobierno está
pagándole el subsidio a estas empresas que están generando y no lo trasladan al... O sea, lo que estoy diciendo yo, por una desorganización urbana que vivimos hoy en día y que la alcaldía es responsable, ¿Por qué? Y voy a repetir esto, hay colonias residenciales que hay maquilas completas que están laborando dentro de En San Pedro Sula. Bueno, ¿y cómo es posible que supuestamente allá al medidor le sale que es una casa de una familia, una residencial, y es una empresa y está abarcando el subsidio? Una maquila, pues. O sea, también son métodos que uno puede ahorrar cantidades millonarias, porque en Tegucigalpa eso es algo muy normal. Muy normal. Incluso se están metiendo ya a las residenciales que prohíben los patronatos, pero no les interesa y están metidos ahí. Bueno, con este comentario que publica don Dante Mossi, dejemos el que está publicado en negro. Ya viene la cosecha de primera. Don Dante, en el anterior, él hace una observación sobre el tema de los fertilizantes. En el tema de los fletes ya hay un anuncio de una posible paralización para esta semana. En el tema de alimentos, toda la cadena alimenticia ya está aumentando precios en sus productos. La electricidad, la CREE nos despachó en Semana Santa con un incremento del 10.49%. Y en el salario mínimo ya empezamos abril y todavía no hay un acuerdo entre la empresa privada, los obreros, con la mediación del gobierno. Voy a aprovechar estos últimos 8 minutos al amigo Darwin Ponce para que nos diga qué hacer. Publiquemos también en pantalla el mensaje que ha escrito en X el diputado liberal Rachid Mejía, que es lo que han venido proponiendo varios diputados del Congreso Nacional. Dice Rachid que esta semana estaré presentando la moción para... o sea, no es moción. Yo no creo que para hacer algo en el tema del impuesto sea a través... No es una moción, Rachid. O sea, no es el procedimiento parlamentario. Las mociones son exhortativas. Por ejemplo, para que la CREE se presente al Congreso y explique cómo se está haciendo ese ajuste del 10.49. Dice Rachid, esta semana estaré presentando la moción para reducir los impuestos al combustible de forma temporal como medida de alivio al pueblo hondureño. Espero contar con el apoyo de todas las bancadas, ya que esto realmente será un beneficio para todos los hondureños. Lo presentó creo que 2 semanas antes de Semana Santa, alguien del Partido Libertad y Refundación, y creo que dentro del Partido Nacional también ha existido esta iniciativa, nada más que como Libre y el Partido Nacional son partidos muy verticales, están esperando lo que diga su élite. No así en el Partido Liberal, que es un partido horizontal. Darwin, ¿qué hacer para mitigar el impacto en el precio de la canasta básica? Todo lo que ha dicho don Dante Mossi, lo que propone el diputado Rachid Mejía y también usted como analista en temas de protección al consumidor. Bueno, yo quiero decirle al diputado Rachid Mejía que no pierda ese ímpetu que tiene y que la juventud le concede para hacer este tipo de trabajo a favor del pueblo. Pero sí le quiero animar para que se informe un poquito más, porque la última vez que habló de los impuestos a los combustibles, creo que no estaba muy bien enterado. Yo le quiero animar a que se adentre un poquito más en el tema del valor de los impuestos a cada uno de los carburantes para poder hacer un proyecto que esté adecuado. El Congreso es el único que puede poner y quitar impuestos, y creo que es correcto, pero creo que tiene que hacer más que todo un proyecto. Proyecto de ley. Proyecto de ley. Entonces, en ese sentido sí lo animo a hacerlo. Ahora, en el tema de cruzar los valores hacia el alza de los carburantes y de la energía eléctrica, como ya está anunciado, es muy poco lo que se puede hacer. Esto se llama inflación. La inflación tiene... Fenómeno es un fenómeno económico y tiene muchas aristas. Hay inflación por incremento en los commodities, que se le llama, o hay inflación porque los gobiernos imprimen moneda sin tener respaldo, y hay un montón de otras formas de generar inflación. Pero en este caso
En este caso particular, la inflación sí es una inflación que viene de dos fuentes que es inevitable que la inflación se presente. Yo me atrevería a decir que si seguimos en esta vorágine galopante de incrementos a los combustibles, bien podríamos llegar a las 2 cifras de inflación rápido. O sea, va a generarse una inflación galopante y eso no le conviene a un gobierno que recién acaba de entrar. No le conviene. Tiene que tomar medidas inmediatas, urgentes, heroicas, podría decir yo, dejar de estarse poniendo cortinas de humo con otros temas que no son los temas más importantes actualmente y tomar el toro por los cuernos. Y tomar el toro por los cuernos para nosotros se llama una reducción drástica en los impuestos que percibe el Estado y buscar, como ya dije, otras fuentes de ingreso que puedan aliviar esa falta de ingreso que dejaría de percibir por concepto de esa rebaja de impuestos. Algunos sectores piden la desaparición de ese impuesto. Yo no creo que eso sea factible. Eso sería ser demasiado populista también. Exacto, porque en todos los países del mundo el combustible tiene impuestos. Y la otra cosa que hay que ser muy cuidadosos es con esa narrativa que le mencionaba yo al principio, que Honduras tiene el segundo país con los precios del combustible más baratos en la región. Vamos a coloquemos en pantalla, compañeros en producción, la tabla que les compartía, porque es válido, dentro del análisis, es válido exponer cómo están los precios en los demás países. No, la tablita de Centroamérica. La tablita de Centroamérica, porque a nivel de Centroamérica, Honduras es el segundo país, solamente después de El Salvador, donde están los precios de los combustibles, diríamos nosotros, más baratos. Es válido, porque si no, esta es la narrativa que utiliza el partido de gobierno, es decir, bueno, en todo el mundo se están ajustando los precios de los combustibles, pero en Centroamérica somos el segundo país que tiene los combustibles más baratos. Darwin. Bueno, válido es decir la narrativa. Ajá. Que sea real, no. ¿No es real? No, porque Panamá, por ejemplo, tiene un ingreso per cápita que nos supera 9 veces al ingreso del hondureño. De la renta calarera. El Salvador casi nos dobla en ingresos. Costa Rica, no digamos. Guatemala, no digamos. El único con que competimos es con Nicaragua. Entonces, no podemos utilizar esa narrativa en un país que es el segundo país más pobre de toda América, después de Haití. Incluso Nicaragua nos gana. Entonces, no puede decir usted, tenemos los combustibles más baratos cuando el hondureño no tiene la capacidad de comprar ese galón de combustible como lo tiene el panameño, el costarricense o el salvadoreño. Entonces, eso se llama poder adquisitivo. Y el poder adquisitivo del hondureño es mínimo. Estamos en penúltimo lugar de la región. Bueno, eso no lo dice el gobierno. Bueno, pero hagámoslo de esta manera, Darwin. Es cierto que en números reales es Honduras el segundo país que tiene los precios de los carburantes más baratos. Pero es Honduras, junto con Nicaragua, los dos países que tienen el menor poder adquisitivo de Centroamérica. Entonces, para el hondureño es mucho más caro. Correcto. Comprar un galón de gasolina súper que para el salvadoreño. Correcto, ahí es muy válida esa apreciación. Muy bien, tengo 2 minutos para un mensaje final, Darwin Ponce. Bueno, hay 3 cosas que el gobierno debería empezar a hacer. Uno, yo sugeriría crear o un fondo petrolero de alivio. Eso funcionó en tiempos de Callejas, lo único que como buenos políticos todo lo corrompen, pero podríamos confiar en que pudieran crear un fondo petrolero para alivio de estas situaciones. 1, 2, crear una reserva estratégica nacional. Ya hay proyectos sobre ese tema para poder tener una reserva de unos 60 a 120 días y poder aliviar el tema cuando los combustibles estén a la baja en el mercado internacional. Y tercero, presionar a estas empresas, ya que nosotros no somos capaces de poder importar combustibles, porque dependemos de la segunda premisa que acabo de decir,
a hacer compras a futuro a las empresas que importan combustible, hacer compras a futuro por lo menos de 3 a 6 meses, y si no, estas empresas no tienen plata, pues que el gobierno apoye en ese sentido para poder asegurar precios y que no estemos en una situación de esta naturaleza. Y por último, nosotros como organización siempre hemos sido críticos, no solamente de este gobierno, de todos los gobiernos, desde cuando Carlos Roberto Reina nos dio la personería jurídica, cuando era, creo que estaba en gobernación, si no me equivoco. Sí, sí. Desde el 2007 a la fecha hemos sido críticos de los gobiernos, porque es importante que los gobernantes sepan que no tienen poder absoluto y que vamos a estar nosotros siempre con el dedo sobre la llaga cuando hay temas que afectan directamente a los consumidores. Muy bien. Darwin, yo quería hacerle una... ¿Ustedes han identificado que hay especulación o hay contrabando de gasolina de algunos países de Sudamérica y el Caribe? Que eso estuvo en el periodo que usted acaba de señalar, hubo ese contrabando. No sé. Barcazas que vienen del Atlántico, que vienen del sur y que andan con precios que no tienen nada que ver con la realidad. Bueno, de hecho, se especula internamente con carburantes, como por ejemplo en Islas de la Bahía. Y México, por ejemplo. En la Mosquitia, eso es conocido. Ahí hay depósitos de... Sí, hay depósitos. Pero en este país, como le digo, la corrupción es tan grave que aquí se comercia, se trasiega desde quesillos de Nicaragua, frijoles de Nicaragua, pasa el quesillo para El Salvador, por ahí alguien me dijo que algunos personeros que trabajan cuidando fronteras... Honorables diputados. Se han vuelto ultramillonarios. Con queso. Haciendo la vista gorda de trasiego de muchos productos. Sobre todo de Nicaragua. Exactamente. Entonces, muy bien, solamente para un insumo nuestro y también de los amigos televidentes, yo me estoy auxiliando de la inteligencia artificial. Me dice aquí la inteligencia artificial que actualmente en Honduras, en temas de impuesto a los carburantes, por la gasolina super, se está cobrando 99 centavos de dólar, que son 24.56 lempiras. Por la gasolina regular, 83 centavos de dólar, que son 20 lempiras con 59 centavos. En el diésel se está cobrando 17 lempiras con 86 centavos, que son 72 centavos de dólar. Miren qué valiosa es la inteligencia artificial. Bueno, de esta manera despedimos a nuestro amigo Darwin Ponce, analista en temas de protección al consumidor, porque va a comparecer a otro medio de comunicación. Me quedo en la segunda hora hablando sobre estas iniciativas de juicio político por parte del Partido Nacional en contra de funcionarios del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. También es un tema que está en la agenda mediática. Ya volvemos. Esta próxima semana se avecina una agenda bastante ajetreada en el Congreso Nacional de la República en temas políticos. El presidente del Congreso Nacional, el abogado José Tomás Zambrano Molina, ha venido anunciando que para después de Semana Santa se van a implementar más juicios políticos en contra de funcionarios del Estado. No confundamos gobierno con Estado. El Estado es lo más grande. El gobierno pertenece al Estado. Y dentro de las instituciones del Estado está el Consejo Nacional Electoral, que administra los procesos electorales, al igual que el Tribunal de Justicia Electoral, que administra todo lo referente a la justicia electoral dentro del Estado. Mario Morazán es consejero del Partido Libertad y Refundación y Marlon Ochoa es consejero en el Consejo Nacional Electoral representando a Libre. Si bien es cierto, en la nueva dinámica del Consejo Nacional Electoral y en la Constitución no se establece una representación partidaria, pero
los 3 partidos más grandes En la real política. en la real política nominaron a un representante. Abogado Héctor Pérez, estos 2 proyectos de juicio político, desde la óptica del Partido Liberal de Honduras, para Marlon Ochoa y Mario Morazán, ¿lo va a promover siempre el Partido Liberal? Claro, la verdad que la bancada del Partido Liberal con el abogado Jorge Calix han sido los abanderados de que ya se pueda realizar un juicio político en el país, y así como fue el primero, que fue con el fiscal general Joel Zelaya, en donde fue el primer juicio político celebrado en la historia de Honduras y que va a quedar como un referente. Obviamente tiene su falencia, tiene sus defectos, como es normal, porque recuerde que ese juicio fue como prueba y error. Ahora, licenciado, ya los 2 subsiguientes que vienen en línea, obviamente tienen que perfeccionarlo para que haya mayor transparencia y confiabilidad ante el pueblo hondureño. Porque ¿qué sucede? Ahorita ahí el exfiscal Joel Zelaya sale ahí victimizándose, que es víctima de una persecución política, cuando eso realmente ya lo sabemos que no es cierto. Yo creo que el juicio político tiene que adoptar medidas procesales para darle mayor transparencia. O sea, como por ejemplo, evitar el dime y el direte entre los diputados que están celebrando el juicio político con la persona acusada. Creo que tiene que ser una formalidad, un interrogatorio, y que realmente sea de credibilidad, para que el acusado no salga diciendo que es persecución política. Muy bien, don Germán Espinal se desempeñó en Política Limpia hace un par de años atrás. Comisionado. Fue comisionado y la Comisión de Política Limpia pertenece al tema de administración electoral, nada más que con temas Del sector electoral. del sector electoral en temas de financiamiento. Estos juicios políticos que promueve, vamos a decir así, el Partido Nacional con el acompañamiento del Partido Liberal, buscan fortalecer la democracia, debilitar a un partido político. ¿Qué interpretación se le puede dar tomando en cuenta que hay una correlación de fuerzas dentro del Congreso Nacional que no favorece al Partido Libertad y Refundación, que algunos dicen hay que sentar un precedente, otros dicen hay que corregir algunos errores del primer juicio político que se implementó en Honduras con una ley que data desde el 2013? Buenas noches, don Germán, nuevamente. Perfecto, usted tocó el tema de democracia. El problema de Honduras es la ausencia de democracia. O sea, la sociedad hondureña no viene arrastrando una tradición y una historia de construcción de ciudadanía, de fortalecer partidos políticos para vida democrática. Yo vengo de familias del Partido Liberal, pero los 2 partidos que han manejado la paralela histórica en la historia de Honduras eran partidos con milicias armadas, eran partidos para la guerra. O sea, el Partido Liberal y el Partido Nacional eran partidos que se forjaron en las guerras civiles con caudillos guerreristas. No eran sociedades que se prepararon para la paz y para construir la democracia y para apuntarle también a los problemas sociales y económicos del desarrollo de Honduras, que es lo que me he estado viendo, ¿eh? Son los problemas de la pobreza y del atraso histórico de la sociedad hondureña. Incluso hay un periodo en que la guerra se vuelve un negocio. El acuerdo de paz entre un caudillo que levantó las armas en Apacilagua, en el sur, o promovía las invasiones de El Salvador, de Nicaragua o de Guatemala, la intervención en Honduras, al final el acuerdo de paz implicaba acceso a la tierra. Bueno, mis tropas apacentaron en los potreros de maíz o se comieron tantas vacas en las haciendas de Choluteca, de Valle, y hay que pagarle. Entonces, la guerra se volvió, los caudillos hicieron de la violencia en Honduras no un acto para construir democracia, sino para acumular riquezas y por otro lado también para acentuarse en la dependencia que ha marcado la vida política de Honduras, ¿verdad? Es decir, una república bananera, una república minera, es decir, marcados por el fenómeno del enclave minero primero y el enclave bananero posterior, ¿verdad? Y todo esto también, atrás de este entorno que ha marcado la evolución política, jurídica de Honduras, ha sido la corrupción, la alta corrupción.
Soto cayó por un juicio de corrupción. El 24 se prepara Honduras para el periodo más violento de la guerra de destrucción de vida. Los familiares nuestros allí estuvieron, caudillos liberales. Yo vengo de Surigagüete, de la Mata, de la Sota o de las familias de los Carías. Entonces, el problema nuestro es que no hemos construido un régimen de partidos democráticos. Yo escucho un analista que propone que hay que destruir o quitarle la personería jurídica a un partido, cuando la moda en algún momento en los acuerdos de paz de Centroamérica, en los cuales yo trabajé muy profundamente, era más bien el negocio de crear partidos para que ciertos caudillos se volvieran ricos. Aquí yo conozco dirigentes políticos que hicieron 14, 15 millones por crear un partido y participar en elecciones, pero manipulados con esta imagen que todo el mundo conoce del partido bisagra. Pero que estos líderes artificiales, construidos artificialmente, no estaban interesados en la democracia. Por eso la Paralela Historia tiene una responsabilidad, y me refiero al Partido Nacional y al Partido Liberal, de construir democracia. En este momento, en el caso de Honduras, decía Medardo Mejía y Froilán Turcio, los holanchanos muy cultos, que hay cosas que solo el catrachito se las cree. Honduras fuera de la frontera nuestra, nosotros no tenemos peso, no tenemos credibilidad. Yo he sido diplomático. Y fuera de Honduras nosotros no tenemos amigos, no somos bien vistos. Entonces el tema que hay cuentos, hay relatos, como decía Darwin, solo nosotros no los creemos. Nadie nos va a creer que el juicio político es una pieza dedicada al Estado de Derecho, a la cultura jurídica que debemos de tener. Eso nadie nos va a creer, lo van a ver como revanchismo político. ¿Así lo ve usted? Así lo ve el mundo ahorita, en la institucional centroamericana, en la Corte Interamericana de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos, en la débil institucional que hay, los multilaterales, allí nadie, Estados Unidos, no nos van a creer que estamos fortaleciendo la democracia con el juicio político, porque personajes del poder político en algún determinado momento cometieron hierro. ¿Por qué? Porque todo se está viendo en el marco de la revancha política. Bueno, si no miremos lo que ha ocurrido este fin de semana en Estados Unidos con la ministra de Justicia, Pamela Bondi. Destituida, ¿verdad? No respondió a los intereses como pretendía el presidente Trump y la destituyó porque no fue tan fuerte como él esperaba en el caso Einstein. O sea, que lo protegiera a él. Dice don Germán que estas iniciativas de juicio político, en vez de fortalecer la democracia, la debilitan y es más un tema de revanchismo político. Abogado doctor Pérez. Bueno, antes de contestar esa pregunta, licenciado, quiero también hacer un tipo de denuncia en donde realmente, lastimosamente, en el Partido Liberal hay políticos o personas que son quintas columnas. Quintas columnas son aquellos políticos que dentro del Partido Liberal quieren socavar y quieren desprestigiar la democracia. Quieren desprestigiar lo que es el desempeño que ha tenido la bancada de los diputados en el Congreso Nacional. Están aduciendo y están haciendo hasta acusaciones que hay un fraccionamiento, hay un divisionismo dentro del Partido Liberal. Y eso no es cierto. Si usted ve, los 41 votos del diputados liberales votaron a favor del juicio político, a favor de la ley parcial, de empleo parcial. O sea, no es cierto que hay un divisionismo, solamente hay un resentimiento por parte de estas quintas columnas, que así se le llama en el argot político, en donde ellos están queriendo dividir y vendiendo una idea al pueblo hondureño que hay un divisionismo, y eso no es cierto, porque realmente lo que quieren es desprestigiar el desempeño, muy buen desempeño que ha tenido la bancada de los 41 diputados en el Congreso Nacional. ¿A quién se refiere con quintas columnas? No, que ya sabemos quiénes son los que están criticando. ¿Para citar ejemplos? La abogada Maribel Espinosa anda diciendo que hay un divisionismo, pero yo no lo veo, porque 41 diputados electos están votando a favor de una ley de empleo parcial, están votando el juicio político, están creando fantasmas donde no los hay. Y esto para criticar la gobernabilidad que hoy se existe.
Entonces creo que estas quintas columnas tienen que llamarse al orden, llamarse al silencio, porque así no están abonando ni a la democracia ni a la gobernabilidad. Así que quiero dejar bien establecido que estas quintas columnas, así se la domina el argot político, que son los que quieren dividir a la bancada de 41 diputados, y eso no lo van a lograr. Segundo lugar, contestando, el juicio político es un acto de justicia. No es un acto de persecución política como los acusados lo están queriendo ver. ¿Acaso no sabemos la comunidad internacional no fueron las elecciones más observadas a nivel de la historia de Honduras? ¿Acaso no sabemos que Estados Unidos tuvo que venir a estar muy pendiente de estas elecciones porque sabía el plan maquiavélico del Partido Libre de crear una dictadura en Honduras? O sea, eso, a mí no vengan a mí con persecución política, porque todos sabíamos lo que estaba haciendo en el gobierno anterior. El fiscal general que cometió, mire, en la administración pública se comete dos tipos de delitos, por omisión y por acción. El fiscal general omitió haber enviado esos famosos audios al extranjero a su verificación. Yo le digo una cosa, yo siendo fiscal general, y yo estoy seguro, por medio de un peritaje, que esos audios son ciertos, yo emito requerimiento inmediatamente a esa consejera. Pero es que no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque sabían que eran falsos. O sea, el boicot que hizo el Partido Libre en contra de la democracia y el proceso electoral, eso no lo va a perdonar el pueblo hondureño. Por eso lo tienen 30 diputados. Y le digo una cosa. 35. Sí, 30, 35. Y le digo una cosa, en la próxima, tal vez unos 10, 15 vayan a salir. Porque ellos mismos se están autodestruyendo. ¿Sabe por qué? Mire, porque ellos están atentando contra el sistema democrático de Honduras. Es un artículo pético que sale en la Constitución, el derecho a la alternabilidad. Alternabilidad y respetar los procesos electorales. ¿Acaso, bueno, ya no se filtró, pues, que el Libre Estado quería utilizar al alcalde, a exalcalde Jorge Aldana, para que se metiera a las bodegas para quemar el material electoral, pues? O sea, y entonces, no, es que a nivel internacional ya está bien claro que el Partido Libre quiso instalar una dictadura en Honduras y que gracias al voto masivo del pueblo hondureño le dieron el voto castigo. Muy bien, don Germán. No, mire, en la historia de Honduras, este pedacito de la película de la vida política de Honduras va a quedar como algo que no debió haber ocurrido. A nadie se le va a ocurrir recordar este pedazo. O sea, va a ser vergonzoso para el país, como fue vergonzoso para nosotros el periodo de la persecución política, sobre todo el Partido Liberal, que ha sido el partido que más ha, desde el periodo morazanista, usted que viene de esas raíces heroicas de Texíhuatl, ¿verdad? Que no nos sentimos orgullosos de decir, bueno, heredamos ese legado de la construcción de la República Democrática y Ciudadana y que se aplaudió y que con prestigio Morazán, constructor de la República, se acerca a Sudamérica. Y no es cualquiera, ¿verdad? Primero porque es de las familias más poderosas de Centroamérica y de Honduras, no es pobre, como dicen muchos historiadores, ¿verdad? Es de una familia influyente, culta, hablaba 5 idiomas. No era una vergüenza para Honduras. Sin embargo, pagó caro. Y esa historia que es la que nosotros, de la cual yo me siento orgulloso, y usted que fue alcalde de esa ciudad histórica de Texíhuatl y de los demás, es lo que Honduras, esa sí no se olvida. El documento de David, los 7 embarcaciones que los libertadores le dan a Morazán para que surque el Pacífico y venga a enfrentar la intervención inglesa y construya la República en Costa Rica. De eso nos sentimos orgullosos, pero estos pedazos de la película, de la vida política, son una vergüenza de los desaparecidos. No podemos sentir orgullosos de los muertos, ¿verdad? De la persecución. El Partido Liberal vivió, por ejemplo, entierro, encierro y destierro. Nosotros podemos recordar el último preso político del Partido Liberal en la ergástula de la celda donde la gota del Castillo de Omoa le perforaba la cabeza. Fue un liberal de Sabana Grande, Lorenzo Lencho Rivera. Que por cierto, el carcelero le dijo, bueno, para que el que quede libre de los dos, que era un moreno que a nadie lo había vencido, Lencho lo derrota y lo mata. Y sale libre, ¿verdad?
Y el primer grito que sale cuando se abre el ergástula, que él abre, pues le dejan la llave guindado, vive el Partido Liberal creando la República, pero con un sacrificio histórico. Pasó con el fiscal Y, Joel Zelaya, votos liberales y votos nacionalistas aplicando un juicio político. La misma dinámica parece va a ocurrir contra Marlon Ochoa y Mario Morazán. Va a ser Votos lo mismo. liberales con votos nacionalistas. Va a ser lo mismo, un mal momento para el derecho y para la democracia. Porque, es decir, solo nosotros, solo los catrachitos, nos creemos que es juicio político. Hasta el teatro se vuelve de muy mal gusto. La técnica de la pregunta, de la repregunta. A veces yo creo que no vemos las películas de Estados Unidos sobre los juicios políticos que se han hecho, ¿eh? Y creo que eso es lo que nos hace falta, porque lejos de por ejemplo, en el caso de Mario Morazán, ¿verdad?, que casi fue un fiscal, un abogado de mucho talento, vinculado a los derechos humanos, y el mismo Ochoa, ¿verdad? ¿Qué va a aparecer en la corte? Esos muchachos van a tener por lo menos cada uno 10 o 20 millones de dólares después de que pase esta mala película, porque van a ganar esos casos en las instancias donde vayan, ¿verdad? Va a pasar como el caso de los ex magistrados de la Corte, que fueron corridos de manera mala en una maniobra de acuerdos, que para eso sí hemos sido buenos, para hacer acuerdos y ponernos de acuerdo con cosas que no le dan a la República, no le dan al Estado de Derecho ni a la democracia valores para decir la vamos a consolidar. Ese es mi punto de vista, ¿va? Muy bien. Bueno, la otra que quiero agregarle es que pareciera como que la mayor presión para que se, voy a usar la palabra, para que se perciba, se llama el juicio a las víctimas, la hacen algunos dirigentes del Partido Liberal, y que el mismo Tomás Zambrano se siente presionado porque ellos quieren gobernar, ellos quieren la gobernabilidad. Y por supuesto que la amenaza del juicio político les da réditos desde el punto de vista del ejercicio del poder. Pero la mayor presión, ellos están diciendo, la están recibiendo de dirigentes del Partido Liberal. Y eso hay que decirlo, ¿eh? Y eso no es bueno para el Partido Liberal, porque ha sido una fuerza republicana, democrática, que se opuso al encierro, al destierro y a la muerte y a la persecución. No hay dirigente político importante, inteligente, brillante del Partido Liberal que no haya estado en el exilio en El Salvador, en Guatemala, en México, en Costa Rica, en Argentina, en Estados Unidos. No hay un dirigente de ese tipo. Claro, hoy ya es otra generación, otro tipo, ¿verdad? Pero yo creo que la historia nos debe de hacernos sentir como ciudadanos orgullosos de ese legado político, porque ellos son parte de la construcción de la democracia y de la república. Bien, un mal momento para el derecho, una mala película, y esto va en contra de la historia del Partido Liberal, dice don Germán Espinal. Bueno, a pesar que no comparto totalmente con él, pero se nota que es una persona muy entendida del tema del Partido Liberal. Tengo el Partido Liberal, sí. Y le digo que y de una familia de arraigo mi abuelo liberal. fue exiliado, se fue para México. Bueno, imagínese. Fue el abuelo Renan Pérez. Sí, yo lo conocí, y él fue mi amigo. En México por los años que estuvo exiliado, después regresó. Culto, Renan. Claro. Ya el nieto salió conservador. No, mi familia era de que mi abuela. Qué feliz coincidencia. Sí. ¿Es un mal momento para el derecho? ¿Es una mala película, dice don Germán? No, en ningún momento. Creo que es un momento histórico, porque es un ejemplo para todo aquel alto funcionario que solo porque tenga un cargo de poder es que va a abusar de él. Cuando él dice que estos van a tener 10, 20 millones de dólares en su bolsillo, a ganar su juicio. No es que no la van a ganar. No lo van a ganar, ¿sabe por qué, estimado? Porque si se va a los derechos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obviamente ellos van a pedir documentación de cómo fue todo el proceso. O sea, no es que solo lo que la demanda que va a presentar se van a quedar con esos insumos. Y a nivel mundial es sabido el proyecto político que tenía Libre, que fue una dictadura, todo lo que socavó, incluso que hasta hay muertes también en este caso
de la abogada magistrada Miriam Barahona, que debido al acoso que tuvo de este magistrado Morazán, se le aceleró y no pudo cumplir con su tratamiento. Y yo creo que eso es un caso hasta de lesa humanidad, estimado. Se lo digo desde ahorita, porque se jugó con la vida de una persona. Yo conozco de la muy bien situación que a estaba. la abogada Miriam, a su Entonces familia, usted se dio a su cuenta papá. que la operación que tenía fijada para un... Pero ya su problema No, de él ya lo enfermedad es traía. histórico, No, él ya lo ¿verdad? traía de años. O sea, Sí, sí. hay que Y lamento aclarar, mucho, hay y que lamento aclarar, mucho. hay que aclarar. No es que solo por esto fue que se le Sí, pegó, y no. lamento El cáncer mucho ya lo lo de tenía Miriam. de años. Sí. Pero lo que yo estoy en desacuerdo es que esta situación de estos requerimientos ficticios, sin fundamentos ni argumentos jurídicos, fue que le adelantaron y le aceleraron la enfermedad. Sí. ¿Por qué? Ya dijo, el papá dijo que tuvo que aplazar, no pudo asistir a una operación de trasplante de hígado. ¿Por qué? Por estos requerimientos que tenía aquí. Y no es posible eso, hombre. La tuvieron que sacar por un punto ciego. ¿Qué necesidad hay de una persona que tiene enferma de cáncer? Y también hay tiene otro problema también el fiscal, y se lo digo de ahorita. La Corte Interamericana va a revisar ese caso, que una empleada, el esposo de una fiscal, que lo dijo en el juicio político, que él premeditadamente lo trasladó a un lugar que no tenía la atención médica. Y eso también hay responsabilidad penal. Entonces, y otra cosa también, aquí están hablando como que si lo declaran, o sea, si en el juicio político lo destituyen, es que va preso. No, simplemente una destitución del cargo, pues. Si ellos fueran realmente honestos, fueran realmente con integridad, renunciaran a ese cargo, hombre. ¿Qué necesidad hay de irse a exponer ahí públicamente? Le aseguro algo, si Joel Zelaya hubiese renunciado, jamás hubiesen salido a la luz esos 5 o 7 testimonios que salieron en contra de él. Y esos testimonios, yo entiendo que el discurso de la gente libre sea, no, es que Jorge Cálix hay un revanchismo. Bueno, está bien, pero que esos 5 o 7 testigos los fueron a refundir a Joel Zelaya, eso no es persecución política. Eso no son cuestiones políticas, son cuestiones de abusos de autoridad que él cometió en el Ministerio Público. Y si se va a la corte va a empezar a pedir los testimonios. Y más el caso de la abogada Miriam Barahona. Ese Marlon Ochoa, hasta a mí me da risa verlo. Yo me acuerdo antes de las elecciones, todo prepotente, todo engrandecido. Y ya después de las elecciones, hasta llorando salió. Que por favor no le hicieron un juicio político. En un foro, y nosotros lo vimos, llorando. ¿Dónde está la prepotencia? Es que así son. Cuando son vacíos de su mente, a pesar incluso, este muchacho fue a estudiar al extranjero con la beca 2020 Juan Orlando Hernández. Fue a estudiar con esa beca, este muchacho. Se beneficiaron del mismo gobierno del Partido Nacional y ahora lo están criticando. Yo creo que eso es una incoherencia y por eso él tiene que ser sometido a juicio político. Y aparte también, no solo ser destituido del cargo, que el Ministerio Público proceda. Quiero que el Ministerio Público, el nuevo fiscal, proceda, porque no puede haber impunidad. Porque eso que lo van a destituir del cargo no es suficiente. El pueblo quiere justicia y quiere marcar un precedente. Y yo le pregunto a él es una persona muy sensata y de mucho conocimiento. Usted bien sabe los delitos que esa gente cometió. Tal vez no debieron, pero lo cometieron y se salieron del cauce. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, responde don Germán Espinal. Tengo entendido que ya todo está listo para llevar adelante estos procesos de juicio político en el Congreso. Solamente hay un pero, que parece que el Partido Liberal está presionando, y también dentro del Partido Nacional, para que ese puesto en el CNE y en el TJE lo pierda el Partido Libertad y Refundación. La Constitución y la ley orgánica del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral no establece una representación partidaria, pero los 3 partidos más grandes lo hicieron así en el Congreso cuando eligieron a sus representantes. Ya volvemos. El Congreso Nacional regresa a sesiones este próximo martes. Normalmente se sesiona martes, miércoles y jueves. En un día de esta próxima semana se supone que se van a presentar los juicios políticos contra el consejero Marlon Ochoa y también contra el magistrado Mario Morazán. ¿Qué interrogante le hacía usted a don Germán? No, de que él es una persona una persona sensata, de mucho conocimiento, y yo estoy seguro que él en su interior reconoce los abusos de autoridad que cometieron esta gente. Bueno, quedémonos ahí. Cometieron abusos de autoridad Marlon Ochoa. A propósito, en la ley de
en la Ley Especial de Juicio Político hay 3 causales por las cuales a un alto funcionario se puede someter a juicio político. Don Germán. Sí, no, yo diría que en el desempeño, mire, el poder, yo hombre estudió también ciencia política y el poder es mágico y desubica a la gente. Es correcto. Y hay funcionarios del Partido Libre prepotentes, ¿verdad? Correcto. Libertarios, se inventaban un mundo de acciones y de hechos que impresionaban, pero que a la hora de la hora las propuestas de refundación, de democratización, de desarrollar el país, se frustraban con el comportamiento prepotente y por la corrupción ¿cómo se llama?, de altos funcionarios. La falta de justicia, el Papa pidió casi horas después del asesinato de Juan López que se fuera investigado. ¿Y cómo se llama la no investigación de Juan López? Impunidad. O sea, la impunidad no es un espacio para la vida democrática. Correcto. La prepotencia de algunos dirigentes del partido, de altos funcionarios, y la corrupción que se produjo. Bueno, y vemos el caso de Copán, el caso de estas formas de hacer, que yo lo señalo porque creo que hay que ser autocrítica y hay que decirlo claramente. La exclusión de las posibilidades de desempeño de muchos sectores o sectores sociales que tenían esperanza real de poder salir adelante y bueno, yo diría que el Partido Libre no salió mal parado. A nivel municipal tuvo 1 millón de votos casi. Pero usted ve que la candidata no tuvo el 1 millón de votos, tuvo los 600,000. O sea, Libre es una realidad. Y entre más arrinconado sea Libre y entre más arrinconado sea el liderazgo de Manuel Zelaya, más vida va a tener políticamente. Que eso fue lo que hizo que el Partido Liberal en su época pudiera enfrentar la dictadura, pero también desde el poder es fácil doblegar la voluntad de los dirigentes políticos. Como decía un líder del Partido Liberal, con el tilín, que es lo que se ve, por ejemplo, crear crisis o mediar expectativas. ¿Cuánto puede costar ahorita una decisión de sumarse a una de las iniciativas de ley del Congreso? Ahí 10 millones, 20 millones se puede, a esos niveles puede llegar sumarse ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que cuestiona la abogada? ¿Cómo se llama? Miriam Araújo. No, la abogada dirigente, ¿cuál es candidata al partido? Maribel Espinosa, ¿verdad? Entonces, este tipo de cuestiones, el momento, yo diría, y el medio de comunicación, y usted como periodista para construir democracia, yo creo que no nos debemos de sentir como tan entusiasmados porque el juicio político va a ser una película bien vista en el corto plazo. Mire, de esto nadie se va a querer acordar, y el Partido Nacional sabe de que los 4 años con el entorno internacional que hay ahorita van a ser muy difíciles de transitar, y yo como dirigente de Libre yo me quedaría quieto y esperaría que haga agua por su propio peso el proceso político de la gestión del poder. No es el deseo porque Darwin nos ha planteado, una situación bien difícil con el tema de los combustibles, y nosotros no tenemos capacidad. Mire, ahí atrás de esa fotografía que está ahí, ese edificio estuvo diseñado por una donación de Taiwán de 3 pisos. Un piso completito se lo volaron. Mire, ahí está. Yo se lo digo porque ¿verdad? Vi cómo se dijo, de diseño va a ser para 3 plantas, porque no era para Colina Romana, sino para un hoyo ahí donde está construido, ¿verdad? Bueno, un piso se fue completito, ¿verdad? Muy bien. Dice don Germán que no nos sintamos orgullosos con lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional. Mire, yo solo quiero retratarle, con su permiso, Eric, el tema de los combustibles, solamente dejarle la idea clara al pueblo hondureño. Me va a decir usted entonces con el tema de los combustibles que así como han tenido los números para juicios políticos, también pueden tener los números, como decir, suspendamos de manera temporal el cobro de los impuestos. Es que yo no estoy, es que yo le voy a decir algo, es que los impuestos no es viable. No es viable porque el gobierno, la parte gubernamental, ¿cómo va a trabajar? Las instituciones, ¿cómo van a trabajar? El Poder Judicial, ¿cómo va a ir a hacer? El Ministerio Público, a hacer un peritaje, una investigación. No va a haber logística. ¿Qué pasaría si un abogado, yo como abogado voy a realizar una escritura y no puedo porque no hay personal?
Para mí ese no es el tema, pero hay otras medidas paliativas que le hemos mencionado. Lo que yo quiero decir con esto, que siempre el Partido Liberal siempre ha velado por el bienestar de las familias y del pueblo, del pobre más pobre. ¿A qué yo me refiero con esto? A que la bancada de 41 diputados comandada por el jefe de la bancada, que es el abogado Jorge Cálix, tiene que consensuar en el Congreso Nacional el apoyo para que haya lo que es una oportunidad en el pago de la factura de la luz o de la energía a las familias o a las casas. Que si usted no paga la factura al mes, se la cortan y le cobran intereses más la reconexión, que debería de, por lo menos desde el Congreso, aprobar momentáneamente, mientras esté la alza de los combustibles, que se le haga un pago de un 50% a la factura o un 60% y el resto 40% que se la vaya sumando a la siguiente factura. Es una medida de ayuda que sería para las familias hondureñas y que la bancada tiene que consensuarla en el Congreso Nacional para ver si se somete. Segundo lugar, lo que yo le quiero decir, licenciado, es que ahorita el juicio político es fundamental, porque es un mensaje no solo para los funcionarios del partido pasado, para el actual funcionario de este gobierno y para los próximos gobiernos que no son intocables, que si cometen un delito van a ir al juicio político y luego va a estar la vía libre para una persecución penal. Es lo que queremos. Para mí el juicio político ayuda a acabar con la impunidad. Tiene defectos, sí, cierto, tiene defectos, tiene debilidades. ¿Cuáles son? Pero, por ejemplo, no hay un mecanismo de interrogatorio y contrainterrogatorio. A veces se vuelve como un dime y un directo. Pero en la técnica jurídica los abogados aprendemos cómo hacer un interrogatorio. Es correcto, yo había mencionado, Eric, que hay que implementar las técnicas procesales y jurídicas a este juicio político para que tenga mayor credibilidad. Pero para mí, el juicio político les inyecta temor a los funcionarios y ahora van a ser más comedidas para cometer un acto de corrupción. Sencillo. Sí, pero el derecho es para promover la justicia, no para promover el temor. El temor solo lo produce la dictadura, lo producen las fuerzas represivas, los ambientes no democráticos. La democracia solo ve en el derecho la promoción de la justicia. Yo le voy a decir una cosa, si Renán Pérez estuviera vivo, fuera el abogado defensor de ¿cómo se llama? De Ochoa y de Morazán. Yo creo que mi abuelo fue un hombre que se mantuvo firme. Yo creo que mi abuelo diría, fusílenlo. Sí, pero requerimiento, fusílenlo. Sí, pero otro tipo de fusilamiento. No, pero usted lo conoció muy bien a él. No, por supuesto, fue un gran amigo, entrañable amigo. Sí. Pasábamos horas enteras en su histórico escritorio ahí por la llamarada. Yo le aseguro que no, porque mi abuelo digo, porque ya paz descanse, ya murió, era muy respetuoso de la ley y se regía mucho a la ley. Sí. Entonces, ¿cómo va a estar defendiendo a un Marlon Ochoa cuando cometió abuso en el cargo? A un Joel Zelaya, usted ya lo dijo, Juan López. O sea, ¿qué pasó? Sí, pero esa es una cosa de impunidad. No es correcto. Y eso, pero es un Estado de Derecho que ha fallado. No, es fallido. Sí. ¿Y sabe por qué ha fallido? Y me gusta, la verdad que es enriquecedor hablar con él. La corrupción se origina del momento en que el Congreso nombra a estos altos cargos. Por supuesto. De ahí viene toda la corrupción. O sea, a mí me han agarrado en la calle. Se crean ambientes propicios para fomentar la corrupción. Dígame usted entonces cómo se acaba la corrupción, porque me han visto en los medios. Yo le digo, bueno, sencillo, quitémosle la facultad al Congreso de que nombre a los magistrados de la Corte, al fiscal general, porque este ya llega amarrado. ¿Sí o no? Por supuesto. Entonces quitémosle esa facultad. Imagínense, la Junta Nominadora, ¿de qué sirvió? Para mí la Junta Nominadora, para elegir a los magistrados, fueron un gran trabajo. Hicieron un buen trabajo. ¿Y de qué sirvió? Bueno, pero entonces esas frustraciones son las que no debemos de convertir. Entonces vayámonos además atrás. La corrupción se origina de cuando el Congreso Nacional nombra a estos altos funcionarios, porque ya van comprometidos. Sencillo. Ahora bien, don Germán, pareciera que entre liberales y nacionalistas suman la cantidad de votos para la aplicación de estos dos juicios políticos pendientes, en el caso de Marlon Ochoa y Mario Morazán. Pero hay un gran pero. Que desde el Partido Liberal y el Partido Nacional hay sectores que presionan para que Libertad y Refundación pierda esas curules en el CNE y en el TJE. Bueno, no, mire, yo diría que el Partido Nacional
Allá hay líderes de experiencia. La tendencia es pasar esta película, estos 4 años gobernando y ganando ciertos prestigios y ciertos beneficios para la sociedad para poder tener en la consulta con el ciudadano, poder tener votos. Por ejemplo, los 3 millones que recibieron la energía gratis, esa reivindicación está marcada como sello, como cuño, que fue una reivindicación del Partido Libre y que el Partido Libre pudo haber usado esos 3 millones de beneficiarios de la energía para obtener un voto a favor. Y eso está así, nadie lo va a olvidar porque lo recibió incluso hubo un abuso de empresas, por ejemplo, como en la Rivera Hernández, que por estar ahí, esa maquila no paga impuestos. Lo que estamos hablando. Y luego entonces, pero eso es de perfeccionar el tema de la administración pública. Y el otro tema es el tema de los impuestos. Por ejemplo, uno ve muchachos que son admiradores de la sociedad norteamericana. ¿Cuál es el último delito que se le ocurre a un ciudadano norteamericano de poder violar, que él no pagar impuestos? Al Capone y Bonanno asesinaron, persiguieron con saña y al final el FBI, lo que es hoy la DEA, los logró amarrar por evasión fiscal. Yo fui alto funcionario de cooperación con Dante, estuvimos en el Banco Mundial. Hace 40 años el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Unión Europea, los países cooperantes con Honduras, deshagan los privilegios para el sector privado de Honduras, quiten esos privilegios. Cada reunión del banco, ahorita va a haber una reunión del Banco Mundial en Estados Unidos, cada cumbre presidencial, quiten los privilegios para el sector privado de Honduras, quítenlo. Hace 50 años, cada reunión, cada cumbre de la Unión Europea, cada acuerdo era presión por Honduras. Sin embargo, hubo una resistencia de las familias dueñas de este país para no pagar impuestos. Y no quieren pagar impuestos y no van a pagar impuestos. Están atrincherados de no pagar impuestos. Esa es una realidad. Y muchos se hacen millonarios de no pagar impuestos. La evasión fiscal aquí es terrible, y esa es una realidad. Y ahí es donde malos manejos de la posibilidad de haber aplicado eso. Hubo un momentito en que las bancadas ya estaban de acuerdo y alguien, más bien su participación, abortó esa posibilidad. Pero evadir los impuestos, el Estado de Honduras es débil. Por ejemplo, la democracia tica es la que más recauda impuestos. Y se muere la democracia tica porque cobra altos impuestos. Más bien se fortalece, porque es lo que le da el beneficio para el ciudadano, el buen seguro social universal, la buena beca. Usted que conoció Costa Rica, usted no necesita una recomendación de un diputado para tener la beca en cualquier universidad y la mejor universidad. Es la nota, el papelito ese que le dan al último, lo mete en una terminal y le dicen, usted tiene derecho a tanto de beca y va a poder vivir en tal residencia estudiantil donde usted quiera y según la carrera que usted quiera, o si se quiere ir para Estados Unidos, o lo mismo en Panamá. La renta canalera le paga la beca a todos los jóvenes estudiantes de Panamá. Yo mismo decía en mi partida, ¿por qué no tiene valor de decir, demos 3.000 millones para becas de los estudiantes de Honduras? Nos da miedo decir que los estudiantes, que tengan una beca, los jóvenes estudiantes de Honduras. Muy bien, estamos en la recta final. Le concedo 1 minuto y medio para cada uno de mis panelistas para un mensaje final en torno a lo que se supone que se debatirá esta semana en el Congreso Nacional, que son los proyectos de juicio político contra Marlon Ochoa y Mario Morazán. Bueno, no solamente, licenciado, esperando a que se celebre el próximo juicio político para Marlon Ochoa y subsiguiente sería al magistrado Morazán, en donde está claramente los abusos de autoridad que cometieron y el boicot al proceso electoral. Creo que el pueblo tiene sed de justicia. Ya basta de impunidad en el país. Ya basta de que se sigan cometiendo más actos de corrupción. Creo que el juicio político tiene que perfeccionarse, tiene su falencia, pero no son falencias que van a poder eliminar lo que es la práctica del juicio político. Que se adopten, ya como lo hablamos en esta mesa, que se adopten las técnicas jurídicas o procesales para perfeccionarlo y que tenga mayor credibilidad ante el pueblo hondureño. ¿Le parece a usted que se cometieron algunos errores? Completamente, Marlon Ochoa, el boicot, el en la aplicación del juicio político contra el fiscal. Yo siempre creo, licenciado,
que siempre si se va a someter al banquillo a un acusado, tiene que haber formalidades del caso. Formalidades como en un tribunal o en juicio oral y público. Obviamente no son temas jurídicos, son políticos, pero las medidas, las técnicas tienen que respetarse. Dar un formato de interrogatorio y contrainterrogatorio y a que así se pueda ver claramente la culpabilidad del acusado. Bueno, hay que decir que es una ley especial de juicio político sin reglamento, ¿verdad? No, tiene reglamento. ¿Tiene reglamento? De 10 artículos nada más. Ajá. Pero hay que perfeccionar el reglamento. Sí, claro, que son muy vagos, generalidades. son muy amplios, generalidades. Muy bien. Un mensaje final, don Germán. No, yo diría que no es un tema de forma, pero que esta película de los juicios políticos en la democracia de Honduras nadie la va a querer recordar. Porque siempre va a estar vista a nivel internacional. Mira, hay dos escenarios que que el catrachito, como diría Jonathan Roussel, a veces no entiende, que es que hay una cosa que es lo que se dice y otra cosa es la realidad. Nuestras elecciones no han sido el modelo que se ha observado. La Unión Europea, los Estados Unidos, tiene sugerencias por debajo que dicen la realidad, ¿verdad? Que no es que los procesos electorales han sido la panacea de la mejor práctica para poder definir la alternabilidad en el poder de Honduras o en la gobernabilidad democrática de Honduras. No tenemos ese prestigio, ¿verdad? No lo tenemos. O sea, las medidas, por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana ya había dado recomendaciones con solo el hecho de que el Estado hondureño nunca aplicó esas recomendaciones, el caso está perdido. El Estado de Honduras no respondió para adecuar el juicio político a las reglas internacionales y hacer lo que debía haber hecho, no lo hizo. Creo que la abogada... Sí, la Corte Interamericana pedía una reforma, ¿verdad? No, pero y es vinculante, no es voluntaria. Porque el Estado hondureño era el que se había comprometido. Y no era que lo había agarrado del cuello, ¿verdad? De ninguna manera. Y eso fue el caso con los juicios que nos condenaron por los desaparecidos y todo, ¿verdad? Por la vergüenza es que somos un Estado persecutor, asesino, pues. Solo quiero con esta aclaración que se ha creado ese mito de que quieren dejar sin representación al Partido Libre en estos órganos. Y eso no es cierto. Error. Eso, no, es que eso no es cierto. ¿Sabe por qué? Si sustituyen a Marlon Ochoa, sube a la titularidad el suplente, que los nombró libres. Libre nombró en el CNE 2 o 3 suplentes, magistrados suplentes, y que no están haciendo nada. Al estudiar a Marlon Ochoa, asciende automáticamente el magistrado suplente que los nombró libre a los 3, creo que fueron 2 o 3. Igual también en el Tribunal de Justicia Electoral. Si instituyen por juicio político a magistrado Morazán, que lo más seguro, va a asumir la titularidad el suplente que está nombrado y que lo nombró el Partido Libre por eso, ¿verdad? Entonces no va a haber acefalía. Y recuerde que en el CNE dice que los 3 magistrados tienen que aprobar. Si no se aprueba con 2, ellos no sirven. Gracias, abogado Héctor Pérez. Bueno. Al abogado también. Un placer, estimado. Germán Espinal, por habernos acompañado. Más temprano hablamos con Darwin Ponce sobre el tema de los carburantes. En esta segunda hora se lo dedicamos a este contexto que existe de aplicación de juicios políticos en el Congreso Nacional. Nos veremos el próximo domingo, siempre de 6 a 8, con su foro dominical contraportada a través de la señal de LTV, el canal de la Tribuna. Desde los estudios de LTV, este fue su foro dominical, Contraportada, con el mejor debate, análisis y protagonistas de las noticias en Honduras. Conducido por el destacado periodista Eric Mejía.